regresamos. Le agradezco muchísimo que usted prefiera seguir acompañándonos y como ya se lo adelantábamos, no era solo una asesoría la de esta tarde, tenemos dos y ya está aquí nuestro invitado con un tema muy relevante. Por favor, preste atención y pregunte todas las dudas que tenga porque esto nos compete a todos porque todos tenemos un aparatejo de estos, un teléfono celular. Rodolfo Guerrero, especialista en Derecho Informático, bienvenido, qué gusto que estás aquí y más que vienes a hablarnos de esta reforma de la entrega de datos biométricos para todos los usuarios de la telefonía móvil. Rodo, pues esto nos alarma ya a muchas personas y ya están los primeros amparos, pero iniciemos por el principio. ¿Qué onda con esta reforma? ¿Qué implica y qué derechos viola para todos los ciudadanos? Mira, es alarmante, estimada Celia, es como siempre un gusto saludarte a todos los de la distinguida audiencia de En Directo. A ver, partamos de la base, esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que básicamente distorsiona las competencias y las bondades que tiene un Instituto Federal de Telecomunicación. Y bueno, lo pone como si fuera una policía que atenta contra los derechos digitales, no considerados como tal derechos humanos en nuestro país. Yo siempre lo he dicho y lo voy a recalcar aquí, esto que se acaba de hacer por parte del legislativo, pues es una burla al intelecto. ¿Por qué? Porque cualquiera sabe que un dato personal es importantísimo que se cuide, cómo pues se establecen a las diferentes leyes especiales en la materia. En este caso, por ejemplo, una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, en su caso respectivo, y una que entra muy a colación al tema que hoy estamos hablando, una ley general de protección de datos a sujetos obligados. Entonces, ¿qué se dice aquí? Bueno, oye, pues como se quiere combatir al crimen organizado, a la ciberdelincuencia, la cual en análisis anuales reporta un gran número de afectados, de vulnerados tras diferentes tipificaciones como la suplantación de identidad, bueno, es bueno hacer un padrón que pueda facilitarle a la policía su labor. Es una falacia, eso es una mentira, porque realmente si se quieren hacer las cosas, se parte de lo que ya se tiene, que es una coordinación con la empresa proveedora de un servicio de telefonía móvil. Claro. No crear un padrón para que puedas tratar a todos los ciudadanos como si fueran delincuentes, como si todos fuéramos criminales, porque para empezar, y esto es importante y el auditorio seguramente lo sabe, los criminales no tienen esta forma convencional como tú y yo nos comunicamos. Claro. Es decir, un paquete adquirido a partir de que ya compraste un nuevo teléfono inteligente o no inteligente. Entonces, eso es una gran mentira. Hay otra gran mentira es dentro de todo pensarlo, esto. Es ¿no? ingenuo, Claro. estimada Celia, y dentro de estas mentiras, estos pensamientos erróneos, desinformados del legislador, pues también se pensó, bueno, que todo esto no va a costar nada. Es un padrón que va dentro del presupuesto asignado. Es mentira todo Dineral. esto. A ver. Cualquier experto en ciberseguridad sabe que la gestión de datos tiene altos costos. Cada 100,000 usuarios implica un gasto, y vean ustedes, de 10 millones de dólares por cada 100 de usuarios, estimada Celia. 10 millones de dólares por cada 100 millones. ¿Cómo es posible? Es increíble, dice el propio encargado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Saben cuánto va a representar esto? No sé el tono con el cual lo había dicho. Yo pienso de una manera institucional y elocuente, 700 millones de pesos, ¿no? Se reportaba hace un par de días. Ya hubo por parte de un juez que fue el que interpuso una suspensión provisional, pues el hecho de la ley eléctrica que en su momento estaba comentándose por parte del presidente de la República, ahora con este caso también. La primera suspensión de parte de este juez encargado de telecomunicación, Juan Pablo Gómez Fierro. Y aplaudimos todo esto porque, a ver, la privacidad fue un derecho importantísimo para la evolución de nuestro país. Claro. Estamos hablando de que en el artículo 16 constitucional viene todo un desarrollo de por medio. Que no se nos olvide que a partir de los trabajos que se dieron y publicados en el Diario Oficial de la Federación en el 2009, la protección de datos personales se le reconoce como un derecho humano de toda persona. Y esto, pues, como lo he dicho, atenta contra el hecho de decir, a ver, pues el día de mañana yo
se atenta contra el principio de presunción de inocencia, se atenta contra los principios de protección de datos personales. Para todos los que nos están viendo, artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, principalmente finalidad y proporcionalidad. Todo esto se ve quebrantado. Y algo muy importante, y en esta etapa de pandemia me lo habían preguntado muchas madres de familia, me decían: oye, Rodolfo, ¿por qué también tú dices que se atenta contra el principio del interés superior del menor? Claro, también, porque qué menor no está comunicado a través de un teléfono inteligente con sus padres. Bueno, esto también va a perjudicar la educación en línea que hoy por hoy se tiene que llevar a cabo por la pandemia. Entonces, vemos todo este hilo conductor y vamos descombrando cada una de las mentiras que nos dijo el legislador. ¿Qué le iba a costar? ¿Qué más da? Los datos ya están. No, los datos están bajo una tutela específica de una ley reglamentaria, algo que va a tener un daño perjudicial para el país. Este es un ejemplo más de cómo, en lugar de que México avance a una transformación digital, va en un retroceso, y más adelante lo preciso, estimada Celia. Rodolfo, para los que no somos tan entrenados en este tipo de términos, lo que quieren hacer es que nosotros, todos los que usamos celular, entreguemos información personal. Así es. Y más allá de personal, porque tener la información de nuestras huellas, el iris de nuestros ojos, así es, nuestro rostro, como si, y esta reforma surge para inhibir la delincuencia cibernética, supuestamente, y las extorsiones y todo esto. Fraudes. Como si el delincuente fuera a ir a dar por voluntad propia este tipo de datos. Mira, es importante para que nos quede claro, los datos biométricos definidos por el INAI, incluso por el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, personales. Nos dice, son datos de la fisiología, de la personalidad. Entonces, iris, huellas dactilares, señas particulares del rostro, de nuestra cara. Entonces, a ver, una cosa muy diferente es hablar de un dato personal y otra cosa es hablar de un dato biométrico. Así es. Un dato sensible. ¿Por qué? Porque una dirección y un teléfono, usted y yo lo podemos cambiar, pero un dato biométrico no se puede modificar. Entonces, aquí pongo una hipótesis sobre la mesa. Desde hace tiempo, y es importante siempre recordar, se decía por parte del gobierno de la República que quería datos biométricos de la ciudadanía y se los solicitó al INE. Pero el INE se negó, y se negó con justa razón. Pero entonces pasa el tiempo y a finales del año pasado ya se hablaba de reformar una ley general de población que data de 1974. No se hizo nada, se quedó en el tintero esa iniciativa, esa reforma, esa ley. Bueno, llega este año. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a crear nuestro propio padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Y aquel que no rectifique, actualice, mejor dicho, su telefonía celular, bueno, se le impondrá una multa, que no es nada menor. Se ha dicho de más de 89,000 pesos. Entonces, pues, ¿quién va a pagar esa multa? Claro. Lo que va a alentar todo esto, ¿sabes qué es, Celia? Al mercado negro. Así es, Rodolfo. Entonces, híjole, ¿a quién beneficia esto? Digo, si el IFT se encargaba más bien de proponer la innovación, tu conectividad, la de miles, la de millones de mexicanos, ahora lo que es, te voy a penalizar. ¿Por qué? Porque no estás dando tus datos biométricos. Muchas personas que hoy están yendo a adquirir una línea de telefonía, ya les están solicitando datos biométricos. Y de eso hablamos después de la pausa, porque nos llegó un WhatsApp que tiene mucho que ver con lo que nos dices en esta parte final, Rodolfo. Hablamos de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre, pues, que tenemos que proporcionar datos biométricos todos los que queramos seguir utilizando un teléfono celular. ¿Tiene dudas? Aquí su opinión es la que más nos interesa conocer. Regresamos enseguida. Regresamos con En Directo. Estamos de regreso y pues está con nosotros nuestro experto en Derecho Informático hablándonos de esta polémica reforma del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que todos los que usamos el celular les demos a las empresas nuestros datos biométricos.
¿qué riesgos hay? Porque ya vimos lo descabellado que suena, Claro. lo incosteable que también va a ser Por y supuesto. lo violatorio a varios derechos de las personas que tienen que ver sobre todo con la privacidad. Pero ¿a qué otros riesgos nos implicamos, Rodo, para ya pasar a las preguntas que Por muchos supuesto. ciudadanos están con mil dudas en Claro, este tema? por supuesto. Y bueno, yo creo que una de las dudas va a ser cómo, bajo qué vía me dirijo haciendo valer el juicio de amparo. Y ahorita lo vamos a mencionar. Ah, porque ya hay amparos a esto, ¿eh? Porque hay amparos hay que a esto. hacer el paréntesis. Hay que hacer el paréntesis para que se sepa que sí es importante interponer el amparo. Bueno, a ver, los riesgos de esto y poniendo otro punto también sobre la mesa, un pensamiento erróneo que se estableció imprudente por parte del legislativo era, no, pues realmente todo está bien, esta iniciativa que hoy por hoy es un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, bueno, no hay ningún riesgo. Y es que, claro que hay riesgos, porque no se contempla la seguridad informática en ningún punto de este dichoso decreto. No hay ninguna salvaguarda a este fabuloso SIDAN de principios de seguridad informática, es decir, confidencialidad, integridad de la información, no hay nada de eso. Ahora, ¿cuál es el riesgo para México? Y por eso digo que qué lamentable que México vaya al pasado. ¿Por qué? Porque México hoy por hoy es parte del convenio 108 del Consejo de Europa en protección de datos personales. Y podría llegar a ser parte del convenio 108 Plus junto con Argentina y Uruguay en la materia. Pero ahora con esto, pues, a ver, se quiso desaparecer primero al INAI. Después nos encontramos con un padrón aunade a la geolocalización ya en bancos, que hay que diferenciar ese punto más adelante. Y finalmente ahora, con el hecho de decir, bueno, en un futuro hasta puede activarse la iniciativa que en algún momento aquí comentamos de la regulación de redes sociales. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y es importante hacer el paréntesis. Entonces México, en lugar de ser, como es reconocido, un estado democrático, va a ser un estado autoritario, porque quienes están utilizando datos biométricos de la ciudadanía, ¿sabes quiénes son? China, Afganistán, Arabia Saudita, Venezuela. México no tiene eso escrito en su normatividad. La división de poderes lo dice, el Estado de Derecho lo dice. Entonces, que nos quede claro que esa no es la ruta. Y a ver, ahora pasando a alguna de las preguntas y haciendo un pequeño preámbulo es, el INAI también es un agente importante en echar para atrás este decreto, esta reforma, porque tiene el beneficio de interponer una acción de inconstitucionalidad. Eso implica que va a tener un peso en sobremanera fundamentando cuántos conceptos constitucionales y convencionales se están vulnerando con esta dichosa reforma. Oye, la Convención del Derecho del Niño, en el principio de interés superior del menor, lo que tiene que ver también con toda la protección de datos, artículo 6, artículo 16 de nuestra Constitución, entre muchos otros que se consideren dentro de este bagaje, pacto de derechos civiles y políticos, etcétera. Ahora, vamos a las inquietudes del público. Hay dudas, Rodo. Fausto Chagoyán, están haciendo un escándalo donde no hay. El SAT tiene ya todos los datos, huella y ojos. ¿Y por qué entonces su invitado no se queja de esto? ¿Por qué el SAT no está mal y los demás sí? Y nos agrega, también los bancos lo tienen. Sí, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? La autodeterminación del mercado. Es decir, hay una relación igualitaria entre tú como persona y también con la institución. Y hay una salvaguarda de seguridad informática, de aviso de términos y condiciones de lo que tú aceptas. Entonces está habiendo una relación igualitaria. Y el SAT finalmente es un organismo que tiene sus propios protocolos de seguridad. Que sea infalible, bueno, cualquier cosa en el mundo es infalible ante ataques de cibercriminales. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en este caso no tiene por qué un particular o un tercero tener designada la información de todos los mexicanos. Eso es lo grave. Eso es lo grave y la gran diferencia entre el SAT y lo que hoy por hoy se está proponiendo del gobierno federal. Imagínate esta barbaridad. El gobierno hoy por hoy puede poner a disposición este padrón y el día de mañana cualquier persona a nivel internacional roba ese padrón de información y hágase lo que quiera con nosotros. A ver, cámaras de vigilancia que te detectan porque ya tienen todos tus rasgos
característicos faciales. Eso no, a veces no lo dimensionan las personas. Dices, ¿qué más da? No, importa muchísimo. Porque una cosa es, querida Celia, algo que te identifica y otra cosa es algo que te hace identificable. Y los datos biométricos te hacen identificables. Así es. No es cosa menor, no es como de, pues ya el celular de todos modos me lee la cara. No. Se está poniendo en riesgo toda esta información de las personas. Alfonso Gutiérrez, lo que va a pasar es que ahora los delincuentes van a robar más celulares, nos dice que yo tengo un celular de plan y me pidieron las huellas y el CURP, todo, entonces pues ya lo tienen. ¿Cuál es lo nuevo de esta reforma? Rubén Gómez, los formatos de amparo gratuitos o que circulan en redes son buenos. Y dice que si por ser patito no proceden, y es que decíamos que ya hay personas amparándose contra esta reforma, y hasta hay un formato ya público para que el amparo casi se haga en automático. Claro, a ver, esto es importante, no vamos a menospreciar quien haya hecho este formato en el que se consideran muchos puntos. Yo lo he leído en lo particular, no está mal, se puede perfeccionar, por supuesto, y aquí yo invito al auditorio que nos contacten directamente a través del correo coffeelaw@gmail.com. Aquí mandando un correo en lo particular, nosotros nos podemos hacer cargo de ayudarles, darles la asistencia para el amparo, porque lo más importante de este recurso es manejarlo en sus etapas correspondientes y perfeccionar este formato que ya fue publicado en muchos sitios de internet. Yo creo que se vienen en cascada un montón de amparos a esto. Por supuesto. Rodolfo, ¿es cierto que van a cobrar 89,000 pesos a quien no registre su celular? Sí, no han dicho lo contrario. ¿Cómo me puedo amparar ante esta nueva ley? Bueno, ahí ya nos recomienda que los busquemos a los expertos. Ahí Rodolfo se pone a su servicio y se lo agradecemos mucho. Gracias. Aquí también nos dicen, yo mejor pues dejo de usar el celular. Con estas reformas dan asco y pena. Ahí está otra postura. Sí, claro. Señorita, hoy se ve poco mi tele, pero alcancé a escuchar, y eso de los datos biométricos se lo debemos a la recua de legisladrones. Son enemigos sociales con honrosas excepciones. Estrategia telefónica muy buena, pero la gran mayoría de los delitos no se hacen con teléfonos normales, se hacen con teléfonos satelitales. Bueno, sí, claro. Aquí son opiniones. Buenas tardes, yo soy Javier, acabo de renovar un equipo con plan y me tomaron huellas digitales e iris. ¿Qué consecuencias tendré con ello y de qué manera lo puedo revertir? A ver, eso es importante. A través del amparo puede darse esta suspensión también provisional, en donde básicamente es el hecho de proteger tus datos. En este caso, de categoría sensible, importantísimo, y además que es procedente, bajo todos los conceptos que están en la Constitución y además tratados internacionales en la materia. Claro. Que ojo aquí, paréntesis, esto también va contra al menos 5 capítulos dentro de lo que comprende el TEMEC. Otra razón más por la que esto se va a eliminar. Por la que es improcedente. O sea, es improcedente. Al final, la mayoría de nosotros que ya contamos con una línea de telefonía móvil, tenemos 2 años. A ver, este año es electoral. ¿Por qué pasa esto en año electoral? 2, nosotros podemos elegir legisladores, como he escuchado ahorita las opiniones, capacitados, ilustrados, que puedan mantener un debate con el Ejecutivo Federal y decirle, es que hay opiniones que no datan nada más de lo que piensan las personas aquí en el Congreso de la Unión, sino también de otros países del mundo. Claro. Y yo digo de ahí la importancia que nos fijemos bien por quién vamos a votar, escojamos perfiles aptos para que puedan representarnos como tiene que ser. Buenas tardes, soy el señor Felipe, le mandamos un saludo, señor. Ayer vi en el canal de otra empresa noticias sobre una iniciativa de crear un impuesto aplicado a la informática sobre los dispositivos de almacenamiento. ¿No estará relacionada una cosa con otra? Claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? Yo no tengo para pagar una multa de casi 90,000 pesos por exigir mi derecho a la privacidad. Saludos a todos. Y al famoso Floor Manager también, que a ver qué día les toque conocerlo, se los vamos a presentar pronto. Rodolfo, ¿una cosa con la otra puede estar relacionada? Sí, por supuesto. A ver, cuando se quiere generar algo de esta naturaleza no es gratuito. ¿Y quién paga todas las ocurrencias? Y lo vamos a mencionar así porque eso es lo que es, una ocurrencia. Bueno, pues el ciudadano. Al final descubrimos que de impuesto te meten otros impuestos. Vámonos a un caso tan concreto y tan cotidiano. Cuando nosotros pagamos una cuota al Instituto Cultural Cabañas que nosotros no esperábamos dentro de un impuesto.
Y ahí estamos nosotros pagando otras cosas. No me sorprendería luego que dentro de la propia empresas de telefonía móvil uno tenga que pagar otra cosa adicional. Que es lamentable, insisto, no le conviene ni a las empresas ni le conviene al gobierno retroceder tantos años de evolución en esta materia. Totalmente de acuerdo. Hay que estarnos muy al pendiente. Ahí en la pantalla, Rodolfo, nos permitimos poner tus datos de contacto y también la manera en la que se puedan asesorar contigo para pues todos estos amparos que seguramente, insisto, se van a venir en cascada, porque esto a todas luces es un asunto arbitrario y abusivo con todos nosotros los ciudadanos. Te agradecemos muchísimo, Rodolfo. Al contrario. Y seguimos muy al pendiente porque este tema va a seguir un ratito más, entonces si es necesario, pues volvemos a platicar de esto, ¿te parece? Claro, por supuesto, y especialmente, ¿sabes? Porque al final de cuentas están ocurriendo tantos desastres en redes sociales que puede darse más desinformación y es importante siempre aclarar todas las dudas que puedan generarse. Así es, te agradezco muchísimo, Rodolfo. Al contrario. Y te vemos muy pronto, esta es tu casa. A usted le invito a que se quede con nosotros, nuestra pausa es chiquitita, regresamos con más.